Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Bienvenidos cada uno. Bienvenida la hermana que hoy está por primera vez con nosotros. Es un gusto de verdad tenerla. Y bueno, hermanos, no cesen de orar nunca, hermanos, por las personas que ustedes aman. No paren de orar nunca por ellos. Ustedes saben que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en la vida de estas personas. Así es que no cese de orar. Orar sin cesar, dice un pasaje de la Escritura. Oren sin cesar, no se rindan. Ok, bueno, hermanos, 16 semanas ya hablando de este mismo tema. No es la misma predicación, pero sí es el mismo tema, que se llama la obra completa de Cristo. ¿Cómo experimentarla? Que es la parte que estamos hablando, hermanos, la obra interna que Cristo quiere hacer con nosotros. Así como el problema del hombre es interno, es espiritual, es interno. Todo lo que sucede afuera y lo que hacemos afuera, hermanos, viene de adentro, viene de la parte espiritual, intangible, por decirlo de alguna manera, de adentro. Jesús lo dijo, de dentro del corazón es de donde sale lo malo y lo vamos a ejecutar afuera. Si lo de adentro, hermanos, es quitado, si nos limpian por dentro, si borran lo de adentro, si quitan lo de adentro, hermano, nuestras relaciones externas. Cuando hablo de relaciones externas, hablo de esas relaciones esposo con esposa, padre con hijos, amigos con amigos, vecinos. Todas esas relaciones, hermanos, van a ser relaciones muy bonitas. Creo que en vez de compartir el pecado con otro, más bien aquel que ha experimentado la obra o que está experimentando realmente a Cristo, por dentro, lo que él hará será hablarle del Señor al otro. No podemos evitar que alguien nos sea usado por el diablo para tentarnos, como sucedió con la serpiente antigua. ¿Se acuerdan, hermanos? Cómo usó a una culebra, una serpiente, y tentó a Eva y tentó a Adán. No podemos evitarlo, hermanos. No podemos evitar que, recuerdo una vez que estaba haciendo fila en un banco y voy en la fila. Detrás de mí viene una joven, una muchacha, no sé, de unos 20 años. Y de repente me comienza, hermanos, a decir cosas como que qué guapo era yo y que qué bonito y que a ella le gustaría que yo fuera a dormir con ella, que estuviera con ella. Y hermanos, yo le respondí, le dije, mira, yo creo que tú tienes un problema muy grande. Tú necesitas que el Señor Jesucristo la llene porque tú estás buscando algo afuera, estás buscando algo en las personas y no lo vas a encontrar. Tú necesitas a Cristo. Yo recuerdo que ella bajó su cabeza y se puso roja, no sé si de cólera o de vergüenza, casi creo que de vergüenza, y se quedó callada, no me dijo nada. No sé si esas palabras causaron un efecto permanente en ella y hoy ya está el Señor haciendo una obra en ella, no puedo decir eso. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? De ahí, hermanos, que para alguien pudo haber sido una oportunidad eso, ¿verdad? Para un hombre pudo haber sido una gran oportunidad. También para mí lo fue, hermanos, pero para mí fue una oportunidad para poder hablarle de Cristo el Señor. Pero si hubiera estado lleno de fornicación por dentro, si hubiera estado lleno, hermano, de adulterio, posiblemente, hermano, le digo, bueno, déjeme, voy a hacer el trámite y nos vemos ahora afuera. Y entonces, hermanos, cuando por dentro usted está liberado, transformado,
Y eso es lo que damos a entender, o que quiero que entendamos, con la obra interna del Señor Jesucristo. Porque esta obra completa del Señor consiste en lo externo, en lo que ya Él hizo en la cruz, con lo que Él hoy hace en nosotros y quiere hacer en cada uno de nosotros, en usted, hermano. Y con lo que Él hace, la tercera parte, es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Él necesita de usted. Él necesita gobernarlo, llenarlo, para por medio de usted llegar al corazón de otras personas que están sumamente necesitadas. Hoy, hermanos, sigo entonces hablando de esta obra interna. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Estará haciendo algo? Hebreos capítulo 13, versículo 8, lo hemos citado muchas veces ese versículo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Él nunca cambia, no ha cambiado, porque Él, hermano, no cambia. Y entonces que es el mismo de ayer, hermano, y que es el mismo hoy, deberíamos de aprender, de entender qué quiere darnos a entender con esto. Porque el mismo de ayer, el que hizo las cosas ayer, el que santificó ayer, el que perfeccionó ayer, el que cambió vidas ayer, hermano, también las cambia hoy. Pero la pregunta es, ¿lo que Él hizo ayer lo está haciendo hoy con nosotros? Pablo, un hombre terrible, perseguidor de la iglesia, blasfemo, dice allí, fue transformado por este Cristo. Él fue el que escribió, inspirado por el Espíritu, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él fue el que lo dijo. Él es el mismo de ayer. Hermano, el que hizo maravillas ayer, hace maravillas hoy y hará maravillas mañana. Pero estas maravillas, hermanos, las tiene que hacer dentro de usted. Ojalá que usted comience a vivir consciente de la realidad de Cristo en ti. ¿Dónde está Cristo? En ti. Yo sé que usted ha escuchado esto las últimas 16 semanas, lo ha oído una y otra vez. Es que Cristo en nosotros. Pero hermanos, está haciendo lo mismo que hizo ayer. Es más, está haciendo contigo lo que hizo hace 2 años o 3 años o 10 años atrás, cuando usted estaba recién convertida o recién convertido al Señor, que usted tenía un gozo, que usted no quería pecar, que usted no andaba pecando, que usted lo que quería era agradarle y servirle a Él. Si es así, qué bueno. Entonces, hermanos, vamos a hablar de esta obra interna un poco más hoy. Y yo quiero hoy enfocarme un poquito en un titulito que yo le puse: sin mancha y sin arruga. No sé si ustedes han escuchado una frase, hermanos. Yo la escucho desde hace 40 años, yo la vengo oyendo. Hermano, Cristo viene pronto. Prepárate, Cristo viene. ¿La han oído? Bueno, yo tengo 40 años de oírla. Prepárate, Cristo viene. Y es totalmente al revés. Esa debería de decirse diferente. Realmente no es prepárate porque Cristo viene, sino más bien es: Cristo ha venido para prepararte. Así es como dice la Escritura, hermano. En ninguna parte dice prepárate porque Cristo viene. Porque a la verdad, hermano, ¿cómo usted se prepararía? No se puede. Tenemos que entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos. Dios solo tiene un propósito para todos. Mire, la obra de Dios es muy simple. Él siempre la resume en uno. Porque si Él tuviera un propósito para cada uno de nosotros diferente,
¿Qué problema sería, hermano, para Dios y también para los predicadores? Porque tendríamos que ver cómo le llegamos a cada uno para que cada uno entienda su propio propósito. Pero Dios no tiene un propósito diferente para mí y otro propósito para usted. La obra de Dios es espiritual. El propósito de Dios para todos es el mismo. Ahora, los planes sí son diferentes. Hay planes diferentes para todos. El plan de Dios era, pues, hermanos, yo soy pastor. Ustedes, hermanos, no son pastores, pero son empresarios, son profesionales, son amas de casa, son etcétera. Ven, ese es el plan. Entonces, el plan sí es diferente en muchísimos casos para todos nosotros, pero el propósito es el mismo. O sea, lo que Dios quiere hacer conmigo es lo que quiere hacer con usted. Lo que Dios quería e hizo con el apóstol Pablo, o con Pedro, o con Mateo, o con Lucas, o con María la Virgen, es lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando entendamos eso, hermanos, entonces se nos va a hacer esto muy sencillo. Porque el problema de todos es el mismo. Cristo no vino a la tierra, hermano, para darnos caminos. De por sí Él mismo es el camino. Él vino por una razón. Esta pandemia y todas las demás pandemias que han pasado, hermanos, son interesantes. La pandemia, por ejemplo, el COVID-19 no es una enfermedad, es un virus, ¿verdad? Es un virus. Y ese virus, hermano, necesitamos todos el mismo tratamiento para fortalecernos contra el virus, que es la vacuna. No es que hay una vacuna para uno y una vacuna para el otro, no, es una vacuna general, porque la vacuna, hermano, es para contraatacar el virus. ¿Ven? ¿Se imagina usted, hermanos, que cada uno de nosotros tuviera, hermanos, que hubieran 55 millones de COVID diferentes? Entonces se ocuparían 50.000 millones o 50 millones de vacunas, una para cada uno. No se moriría la gente. Pero hermanos, el remedio es el mismo para todos. Ok. Igual es el propósito de Dios para todos. El propósito de Dios para todos es el mismo, porque el problema de todos es el mismo. ¿Cuál fue el problema? El pecado. La Biblia dice, hermanos, que por cuanto todos pecamos, o más bien la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, todos nosotros morimos. No hay nadie que no haya muerto. Todos morimos. Yo no sé si usted se acuerda el día que les hablé de del día más del día más terrible, más fatídico de nuestra historia personal. El día más malo, hermanos, ya no puede haber un día más malo que ese. Fue el día que morimos, vamos a decirlo de esa manera, espiritualmente. Todos nosotros sabemos que los niños son inocentes. Que un niño no es, hermano, un pecador practicante. Pero un día ese niño, hermanos, usted fue un niño, yo también. El sicario que mata, hermanos, por dinero fue un niño. Inocente, como todos los niños. Pero un día pecó. Usted también pecó, yo pequé. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? La muerte. Todo lo natural, hermanos, es una sombra de lo espiritual. Y entonces, en lo natural, cuando una persona muere, ¿qué es lo que sigue para ese cuerpo muerto? La descomposición, ¿verdad? Eso es lo que sigue. La persona se descompone y se pudre y se llena de gusanos y se convierte en un esqueleto y por último termina en puro polvo, ¿verdad? El asunto. Bueno, hermanos queridos, esa es la realidad de nosotros. Nosotros morimos. Un día nos pasó lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Comimos y morimos.
Y después de ahí comenzó la descomposición. La maldad a llenar el corazón del hombre. Y entonces algunos se han descompuesto más que otros. Más grande es la descomposición de algunos. Pero al final de cuentas, la humanidad entera, sin Cristo, está en pleno desarrollo descompositivo. La maldad creciendo, la maldad multiplicándose, hermanos. Y entonces el propósito de Dios tiene que ver con ese muerto, de resucitarlo, de hacerlo nuevo. Y entonces cuando vamos a hablar, hermanos queridos, de la iglesia sin mancha y sin arruga, ese es el propósito para todos. Eso es lo que Dios está haciendo con algunos y que Él quiere hacer con todos. Vamos a ir a la escritura, al libro de Efesios capítulo 5. Cuando para nosotros, hermanos, nos quede claro lo del propósito de Dios, este propósito que es el mismo para todos. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a estar juzgando o condenando a otros porque todos estamos en la misma condición. Me acuerdo de aquel ladrón, de aquellos dos malhechores que clavaron uno a la derecha y otro a la izquierda de la cruz cuando Cristo fue crucificado. Entonces dice la escritura, hermanos, que uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Y entonces el otro le dijo, ni aún estando en la misma condición temes. Lo que le dijo es: nosotros estamos en una condición igual. Y entonces cuando estamos en una condición igual, nosotros no vamos a juzgar a los demás. El malhechor, el otro hermano, actuó sabiamente. En vez de gritarle a Jesús ofensivamente, lo que le dijo fue: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo necesito que tú hagas algo en mí. Y entonces cuando todos los que estamos acá, hermanos, y cuando toda la humanidad pueda entender que todos necesitamos lo mismo, hermanos, entonces nos vamos a volver a Él y le vamos a decir: Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo necesito que tú hagas algo en mí. Y todos, hermanos, y cuando todos entendamos esto, yo dejaré de juzgar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy en la misma condición que mi hermano. Y entonces más bien, entre los dos más bien nos animamos y le decimos: acerquémonos al Señor, digámosle a nuestro Señor que nos transforme, porque tú tienes un problema y yo tengo el mismo problema que usted. Estamos en la misma condición. Cuando entendamos esto, hermanos, se terminará de juzgar. No vamos a estar juzgando a la gente. No vamos a estar viéndole la paja al ojo del hermano, sino que todos van a estar enfocados en su propia viga, tratando, pidiéndole al Señor que trate con su situación. Ok, vamos entonces, hermanos, a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Y quisiera, hermano, brincar al verso 32. Y el versículo 32 dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, hermanos,
Yo quiero que me pongan mucha atención, hermano, para que no me vayan a juzgar, porque es posible que usted piense mal de mí cuando escuche lo que yo voy a decir. El Señor, hermano, no está preocupado por restaurar matrimonios. Y yo sé, hermanos, que esto ya choca. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros siempre hemos escuchado que Dios quiere restaurar los matrimonios. Pero aquí no está hablando, hermano. Por eso le leí el verso 32, porque Jesús dice, todo esto que yo estoy diciendo acá, dice el apóstol Pablo más bien, dice, todo esto lo estoy diciendo respecto de Cristo y de la iglesia. Lo vio el versículo 32, quisiera que lo vean de nuevo, si me lo ponen en la pantalla, que usted lo lea. Vamos a, dice, verso 32 dice, por lo demás el verso 32, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando, hermanos, del propósito de Dios para todos los hombres, o sea, para la mujer y para el hombre. Acá. ¿Y por qué yo digo que Dios, hermano, no está enfocado? Yo no estoy diciendo que Dios, hermano, desea la destrucción de un matrimonio para nada, porque yo soy casado. Y yo quiero terminar junto con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Ya llevamos casi 35 años. Y yo quiero terminar. Y voy a terminar. Porque así es como dice el Señor. Todos deberíamos de terminar así, hermanos. Pero el asunto es que el Señor no está restaurando matrimonios. Ese no es el enfoque de Él. El enfoque de Él, hermanos, es prepararse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo esto. De hecho, aquí dice, por eso también les decía, hemos escuchado la famosa frase de, hermano, prepárate, Cristo viene pronto. Pero yo lo que veo en este pasaje, y aquí es donde usted tiene que ser crítico con usted mismo, leer con cuidado la escritura, porque aquí está diciendo claramente este pasaje que el Señor se está preparando Él mismo se está preparando una iglesia para Él. Una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Una iglesia que no se cuenta por varón o por mujer. Una iglesia, hermano, que es femenina en su género, compuesta por hombres y mujeres, claro. Entonces lo que Él está haciendo es una obra en su iglesia, que es usted y que soy yo. Y entonces el resultado de esa obra, cuando Cristo hace esa obra con nosotros, obviamente los matrimonios serán maravillosos. Las familias serán extraordinarias. Cuando el Señor puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. Yo puedo orar, Señor, restaura este matrimonio. Pero, hermanos, el Señor lo que va a hacer es restaurar a las personas, pero bueno, ni siquiera restaurarlas. Porque, hermano, la iglesia sin mancha y sin arruga. Yo antes pensaba, hermanos, que era que Dios agarraba a alguien viejo y lo desarrugaba, le quitaba las manchas y las arrugas. Pero realmente el Señor no está hablando de esto acá. El Señor está hablando de hacer algo nuevo. De eso es que el Señor está hablando acá, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero hermano, entienda, el Señor no es que usted se prepare para irse con el Señor. No es que usted se prepare. No es que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí no dice eso. ¿Por qué la gente dice, por qué el predicador dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, si el texto no dice eso? ¿O sí dice eso? ¿Dice eso el texto? No, el texto lo que dice es que Él se está preparando una iglesia para Él. Yo les ponía un ejemplo anoche. Hermanos, un chef o una mamá que cocina para 10, difícilmente
va a complacer a todos, ni siquiera a ella misma. Si yo, hermano, si fuera un chef, posiblemente me haría una comida especial para mí. Hago una para todos, pero me hago una especial para mí, como a mí me gusta. Me gusta con bastantes ajos, con bastante cebolla, con bastantes olores, con bastante acá, pero no la puedo hacer así para los demás. Lo que quiero decirle a usted, hermano, es que el Señor no está preparando nada para nadie. Y aquí también peleen, hermanos, abran sus oídos, porque Dios no está preparando ninguna mujer para ningún hombre. Dios no está preparando ningún hombre para ninguna mujer, porque algunos piensan eso, que Dios, hermano, me preparó a mí para una mujer. No, Dios no me preparó a mí. Dios no está preparando a nadie para nadie. Él está preparándose para Él, una iglesia santa. O sea que usted es para Él. Él no tiene interés, hermano, de complacer a una mujer con ese hombre. Y esto yo sé que no es fácil de asimilarlo, porque yo he escuchado, hermanos, personas que dicen: por ahí Dios se está preparando una esposa para el marido. Miren, hermanos, cuando usted se comienza a darle vuelta a esto, al montón de matrimonios fracasados, al montón de matrimonios extraños, al montón de matrimonios raros, uno dice: no, no puede ser. No, no puede ser. Yo creo que este asunto de elegir a la esposa o al esposo, hermano, es un asunto personal de uno. Todos, aquí hay algunos que se casaron sin conocer nada de Dios. Ustedes, ¿verdad? Y podemos decir: bueno, hermano, yo sé que Dios me lo había preparado. O sea, de que podamos decirlo, podemos decir. Lo que yo estoy diciendo es, hermano, que si nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo con cada uno, hermano, y que lo que Él está haciendo es haciéndolo a usted para Él. ¿Quieren volverlo a ver, hermanos? ¿Quieren volver a ver el texto? Vamos a volverlo a ver. Efesios 6, 26, 27 o 26. Bueno, el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿A quién? ¿A quién? ¿Estaba Dios preparando a alguien para usted o está Dios preparando a alguien para Él? Para mí es maravilloso saber que Dios me está preparando. Él me está, hermano, por lo menos la obra que tenemos que entender, y a esto es lo que le llamamos el propósito de Dios o el propósito eterno, es que Dios, hermano, es el único que puede prepararse algo a su gusto. Mire, hermano, ninguno de ustedes me puede preparar a mí una comida a mi gusto. ¿Por qué? Porque usted no conoce mi gusto. Yo creo, hermanas, que ustedes me pueden entender. ¿Alguna vez, hermana, usted se ha hecho una comida para usted y después usted se siente y dice: wow, qué rica me quedó, qué bueno me quedó esta comida? Me hice un huevo, pero me lo hice a mi gusto. Y yo uso el huevo porque a mucha gente le da asco comer huevos, ¿verdad? Si están medio crudos, no está bien cocinado por otra persona, uno, más algunas mujeres, ¿verdad? Lo comienzan como a revolcar y a verlo, y terminan no comiéndoselo, porque no está al gusto de ella. Es como el pescado, hermano. Yo casi no como pescado en ningún lado. Mi esposa y yo tenemos el mismo gusto con el pescado. Y es que tiene que quedar tostado. Y si tiene el pellejito, tiene que quedar tostado, porque ese pellejo sabe como a bacalao y a mí me da asco eso. Entonces si yo me lo preparo que quede casi quemado. Si a mí me lo dan en otro lado, no me lo puedo comer. Me da asco. En cambio, si lo preparo, bueno, mi esposa lo prepara, yo se lo he dicho a ella: no, hágalo así bien, que quede bien tostado. Y si no queda bien tostado, entonces le digo: no quedó bien, póngamelo otra vez más, que se tueste más,
que se cocine bien. Yo no sé por qué nosotros pensamos, hermanos, nosotros los predicadores. Hay un montón de predicadores que piensan, hermanos, que ellos son los que le están preparando a la esposa a Cristo. El único que se puede preparar la esposa para él es él mismo. Y lo maravilloso es, hermano, que si cada uno de ustedes se somete a la obra de Cristo, entonces Cristo lo hará a usted como Él es. O sea, lo hará de acuerdo a como Él es. Lo hará tan perfecto como Él mismo es perfecto. Y entonces, cuando una mujer, hermano, es perfeccionada, cuando una mujer es iglesia y un hombre es iglesia, ese matrimonio es maravilloso. Entonces, el enfoque no es el matrimonio, el enfoque es las personas. Y por eso es que tenemos que entender el propósito, porque el propósito es el mismo para el casado y para el soltero. Lo que Dios quiere hacer con los casados aquí es lo mismo que Dios quiere hacer con el que está soltero, con la viuda, con el viudo, con el joven, con el niño, con el viejo, con todo. Es preparárselo para Él sin mancha y sin arruga. ¿Qué le parece? Y entonces, hermano, ese hombre que es preparado conforme al gusto de Dios, voy a usar esa palabra gusto, él usa aquí una palabra diferente. Él dice, preparándose para sí mismo, para Él. Él dice, yo la voy a hacer a mi gusto, como yo la quiero, como a mí me gusta. Y aquí me rindo porque también yo soy iglesia y también yo necesito la obra del Señor. No le haga caso a un pastor que cree, hermano, que él lo puede formar. Nosotros no formamos a nadie. O sea, sí formamos, pero lo que formamos a veces son deformaciones. Parece contradictorio, ¿verdad? Lo que dije. Algunos forman a las personas de acuerdo a su perspectiva. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que si vivimos, para Él vivimos. Si Él lo está preparando a ustedes para que usted viva para Él. Entonces comenzamos a entender, algunos han juzgado al pobre Pablo, que Pablo no creía en el matrimonio, que Pablo estaba amargado, que Pablo tenía una raíz de amargura, que seguro la mujer lo había dejado y que por eso habla tan raro del matrimonio y que es un machista. No, hermano, Pablo decía, si se casa, está bien, y si no se casa también está bien. ¿Por qué? Porque el propósito, hermano, no es el matrimonio. Si nosotros no entendemos esto, por eso es que dice el verso 32, y esto no lo digo, esto lo digo yo respecto de Cristo y de la iglesia, decía Pablo. Él estaba hablando de Cristo y de la iglesia. Un hombre casado o soltero necesita el mismo proceso. Lo que el Señor hace en un casado es lo mismo que hace en un soltero. Lo que el Señor hace, hermanos, en una viuda es lo mismo que hace en un joven. Es lo mismo. Formarlo para Él. Preparárselo para Él. ¿Sí lo están entendiendo, hermanos? Y entonces, si el Señor se prepara una iglesia a su gusto, que Él la mire y diga, wow, excelente me quedó excelente, como yo la quiero. Entonces, si es un hombre, ese hombre amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ese hombre fue hecho por Cristo, formado por Cristo, hecho a la imagen de Cristo. Pero, hermanos, y entonces cuando está hablándonos de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no está hablando de restaurar al hombre viejo. Él no vino a restaurar, Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Y entonces vamos a ver otro pasaje de la Escritura, hermanos, que concuerda con esto. Mateo capítulo 18. Escuchen, hermanos.
el Señor lo que está haciendo es cumpliendo su propósito. Entonces la Biblia, hermanos, por todas partes nos habla del propósito de Él para los hombres. Lo que pasa es que lo habla de una forma, de otra forma, de otra forma, de otra forma, de otra forma, pero en todos se está hablando de lo mismo, el propósito de Dios para todos los hombres. ¿Cuál es el propósito de Dios? Prepararnos para Él. Está haciéndonos para Él. Él quiere que seamos para Él. Y entonces, hermano, aquí es donde no es prepárate que Cristo viene, no, es hermano, Cristo vino a usted a prepararlo para Él. ¿Ven que es diferente? Y entonces, no, hermanos, entonces comenzaría a suceder algo muy maravilloso. Cuando todo el mundo entienda que Él ha venido para prepararnos para Él. Porque ninguno de nosotros se puede preparar para Él. Ni ningún hombre lo puede preparar a usted para Él. No hay un hombre en la tierra que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, si primeramente Cristo no lo forma a la imagen de Él. ¿Sí me doy a entender? No hay una mujer que pueda respetar al marido como la iglesia obedece a Cristo, a menos de que Cristo haya sido formado en esa mujer. Sería muy grosero, hermano. Es muy grosero realmente que cualquier predicador se pare a decirle a los hombres, a una reunión de hombres, hermano, y decirle a todos los hombres: hey, usted tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ámela. ¿Y de dónde coge ese amor? Es como que yo le diga, hermanos, a los hombres: ustedes tienen que amar a su esposa como los monos aman a la mona. ¿Cómo podría un hombre amar a la esposa como el mono ama a la mona? La única forma es que él se haga mono. Porque son dos naturalezas diferentes. Es muy diferente la naturaleza de Cristo a la naturaleza del hombre caído, del hombre muerto. Y todos morimos. Todos tenemos que volver a nacer de nuevo. Y entonces, hermano, eso de prepararse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, realmente lo que está diciendo es, hermano, hacerla. Bueno, esto vamos a leerlo para que vea. Pablo estaba explicando esto que Jesús dijo. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Pongan cuidado. Mateo 18, del 1 al 5. Dice: en aquel tiempo, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, por ahí andaba un chiquito, un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, ojo con la palabra volvéis, tomen nota de esta palabra, volvéis. Si ustedes no vuelven a hacerse como un niño, si ustedes no vuelven a ser como un niño, imposible para todos los que estamos acá, ninguno de nosotros se puede hacer como un niño. No podemos retroceder y hacernos como un niño. El mensaje legalista, hermano, es: tienes que hacerte como un niño. Pero el que lo dice, ni él mismo lo ha logrado. Porque la lengua no tiene hueso y para hablar cosas, hermano, no se necesita mucho. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que realmente el Señor nos quiere decir. Y entonces Jesús dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Wow. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto es exactamente igual que lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios.
que el Señor se está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para Él mismo. Esto es lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo llegó en la noche y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo? Jesús aquí está usando la misma frase, nada más que está usando un ejemplo diferente. A Nicodemo le dijo: Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede entrar. Aquí está diciendo el que no se vuelva. Realmente lo que está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que tener un empezar de nuevo, un nacer de nuevo. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a meterse al vientre de su mamá y nacer? Por eso, hermanos, decirle a la iglesia que se tiene que preparar porque Cristo viene. Es lo mismo, hermano, cómo la iglesia se va a convertir a sí misma, ella misma. Cómo se puede hacer sin mancha y sin arruga. Realmente, cuando vemos a un niño, los niños, hermanos, su piel, hablando naturalmente. Yo, hermano, y la Biblia usa ejemplos naturales para hablar de lo espiritual. Usted toma a un niño, hermano, tienen la piel suavecita, no tienen arrugas, y usted los mira y dice: uy, esos cachetes hasta que me dan ganas de comérmelos, ¿cierto? Especialmente las mujeres dicen eso. Y uy, es que esos cacheticos tan ricos que tienen, ¿verdad, Verónica, que eso dicen? Claro, porque, hermano, es una piel suave, tersa, limpia. Pero ¿cómo puede un hombre viejo hacerse así? ¿Cómo puede un alma, hermano, pecadora por sí misma hacerse así? ¿Qué grosería? Otto, prepárese, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted no está sin mancha y sin arruga, Cristo viene y se queda. ¿Qué grosería? Y entonces eso mismo fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar. Aquí dice: si no se vuelven como un niño no pueden entrar al reino de los cielos. Ahí le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino? Llama a un niño y le dice: si ustedes no se hacen como un niño, ustedes no pueden entrar. Y ahora sí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y aquí es donde entra la obra de Dios. Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Aquí es, hermanos, donde nos tenemos que rendir al Señor. Aquí es donde nosotros nos tenemos que entregar a la obra del Señor y decirle: Señor, yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. ¿Usted cree, hermano, que el Señor dijo esto para llevarnos a un punto, hermano, de no poder y condenarnos después? No, Él dice estas cosas para llevarnos a un punto de que entendamos que no podemos, y entonces que le digamos: Señor, ¿qué hago? Y entonces Él va a entrar en acción, y entonces se va a cumplir cosas como, por ejemplo, aquella profecía que dice Ezequiel 37, que había un valle de huesos secos, muy secos, y el Señor le dijo: vivirán esos huesos, le dijo al profeta, y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Y entonces le dijo Dios: profetízale a los huesos secos. Y entonces el profeta comenzó a profetizarle a los huesos secos, y los huesos secos se comenzaron, hermanos, a mover. Los huesos secos se comenzaron a levantar, y se comenzó a formar, hermanos, un grande ejército, dice la Biblia. Y eso solamente lo podía hacer el Señor. Dios no puede hacer, hermano, en nosotros lo que nosotros mismos no entendamos que solo Él lo puede hacer. Si no os volvéis y os hacéis como un niño, entonces dice: no entrarán. Pero qué lindo, hermanos, porque ya Efesios 5 nos enseña que es el Señor el que se está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él. O sea, hermano,
una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, es algo nuevo, algo que no existía. Por todas partes de la Biblia aparece ese concepto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo que nunca había existido comienza a suceder. Y solamente por la gracia del Señor. Por eso, hermanos, si esto no lo entendemos, vamos a tener una iglesia, hermanos, pagando un precio para ver si agrado a Dios. ¿Saben cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Cuando usted se rinde a Él. Y cuando usted le dice, Señor, entiendo que yo no puedo. ¿Qué creen que pasó, hermanos, con Nicodemo esa noche cuando Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar? Llegó de noche y de noche se fue. Yo creo que esa noche, el resto de la noche, Nicodemo no pudo dormir. Seguro se comenzó a darle vueltas en su cabeza y dijo, pero si no nazco de nuevo no puedo entrar al reino de los cielos. Nicodemo estaba acostumbrado a hacer muchas cosas. Nicodemo sabía orar y oraba. Nicodemo estaba circuncidado, hermano. Nicodemo practicaba todos los ritos de la ley. Comían la Pascua todos los años, celebraban las fiestas. Nicodemo, hermano, se ponían pasajes de la Biblia en la frente y en los brazos. Se conocía la Biblia así, hermanos, al dedo. Por lo menos lo que había de la Biblia en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Creía en Dios. Sabía de Dios muchas cosas, como todos los que estamos acá sabemos cosas. ¿Qué sabe usted de Dios? Hermano, seguramente usted me dice, uy, yo sé que Dios puede hacer milagros. Claro. No, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real. Claro, todo, hermano, todo eso lo sabía Nicodemo. Y todos nosotros podemos decir, hermano, sí, yo me bauticé cuando estaba pequeño. Algunos los bautizaron recién nacidos y después los volvieron a bautizar un poquillo más grande. Y a algunos, hermanos, hay personas, hermanos, que los han bautizado hasta 4 veces o más, porque se pasan de una iglesia a otra. Y en aquella otra iglesia tienen otras normas y entonces le dicen, no, para que usted sea miembro de esta iglesia lo tenemos que volver a bautizar porque no sabemos si en aquella iglesia donde usted lo bautizaron estaba bien. Entonces hay personas que han tenido, hermanos, que han pasado 3, 4 bautismos. Y todo eso, hermanos, para llegar a este punto, que si Jesús lo tuviéramos hoy de frente, Jesús nos diría, ¿saben qué? Si ustedes no se vuelven y se hacen como un niño, no entrarán al reino de los cielos. Yo quiero una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No es haciendo lo viejo nuevo, no se puede, hermanos. Por más, usted puede ir, hermanos, al cirujano plástico más carga del mundo y le puede quitar las arrugas de su cuerpo externo por un tiempo, pero después le vuelven a salir y se pone peor el asunto. Porque, hermanos, por fuera nosotros humanamente hablando nos estamos envejeciendo y es inevitable que nos arruguemos y que nos envejezcamos y que nos llenemos de manchas. Esta figura externa, natural, hermanos, es la misma figura física. Hermano, lo mismo que está sucediendo externamente sucede internamente con el hombre de adentro. Entonces Él no va a agarrar a ese hombre viejo para hacerlo nuevo. Él va a hacer nuevo todo. Y aquí es donde usted, hermano, le va a decir a Dios, Señor, la verdad es que yo necesito que tú me hagas nuevo. Que tú hagas esa obra perfecta en mí, esa obra nueva. Porque si no, hermanos, por más terapias matrimoniales, por más terapias familiares, por más terapias personales,
por más exámenes psicológicos, tratamientos psiquiátricos, tratamientos médicos, por más ministraciones espirituales en las iglesias, liberaciones, hermano, no funciona. Hasta que el Señor no nos tome en sus brazos, como el alfarero de allá del profeta, que estaba haciendo una vasija y la vasija se le rompió en sus manos y la tuvo que volver a hacer nueva. Leemos esos pasajes, ¿verdad? Y no entendemos que nosotros fuimos la vasija que se rompió y que tiene que volver a ser hecha nueva. Podemos querer cambiar y hacer todos los pasos que se nos digan, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 para cambiar. ¿No creen que es más fácil, hermanos, entregarnos en las manos del Señor? Y decirle: Señor, hazme sin mancha y sin arruga. Señor, prepárame para ti. Hazme a tu gusto, hazme a tu manera. Cuando el Señor les habló del Padre Nuestro en el capítulo 11 de Lucas, los apóstoles le hicieron una pregunta al Señor: Señor, enséñanos a pedir. O sea, en el texto dice: enséñanos a orar. Realmente lo que los apóstoles le estaban diciendo es: Señor, enséñanos a pedir. Y entonces el Señor, hermanos, les contestó la pregunta o les enseñó qué debían de pedir. No les enseñó a orar, porque todo el mundo sabe orar. O sea, todo el mundo sabe pedir. ¿Usted cree que cuando los apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos a pedir, ellos no habían practicado de ahí para atrás lo que le llamamos la oración? Hermanos, hasta los inconversos oran. Cuando aquel ciego llamado Bartimeo iba detrás de Jesús pegando gritos y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es orar. Él iba orando. Él estaba orando ahí. Y Jesús se detuvo y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él siguió orándole al Señor, o sea, pidiéndole. Orar es pedir. Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dijo: hágase como has creído. Y en aquella misma hora recobró la vista. Eso es orar. Usted ve, hermanos, en los evangelios cuántas personas llegaron a pedirle cosas. Lo que pasa es que nosotros pensamos que eso no es orar, porque nosotros hemos hecho el asunto de la oración como algo muy místico. Y yo estoy de acuerdo en que hay que apartarse por ahí a un lugar, hermano, pero que si usted se quiere tirar de panza, hermano, porque se tire de panza, no lo van a oír más ni menos. A mí me gusta orar de rodillas. Pero no es porque, hermano, no es porque yo ore de rodillas que el Señor me va a escuchar más rápido que aquel que ora de pie o acostado. Porque el asunto no está, hermanos, en la posición externa o física que pongamos, sino está, hermanos, en lo que realmente nosotros estamos pidiendo. La Biblia dice, hermanos, en varias partes, pero especialmente en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, dice: y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ven que esa es la clave? Que nosotros pidamos algo conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Prepararse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hermano, cuando un hombre o una mujer es preparado, es hecho por el Señor sin mancha y sin arruga, hermano, ese hombre, esa mujer va a ser una persona maravillosa, un gran esposo, una gran esposa, un gran hijo, un gran padre, un gran hermano, un gran jefe. Porque lo están haciendo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, consideran que Dios es un ser sin mancha y sin arruga? Perfecto.
porque sin mancha y sin arruga me está hablando a mí de algo perfecto. Y hermano, entonces Cristo no está haciendo una iglesia diferente a Él. Él está formándose una iglesia como Él. Él se ama a sí mismo, él se siente satisfecho de sí mismo. El Padre se siente satisfecho de Cristo. Cuando el Padre mira, cuando el Padre habla de Cristo, el Padre dijo: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando a nosotros nos hacen como Él, entonces el Padre tiene complacencia. La mala noticia que tengo es que si nosotros somos conformados a la imagen del Señor, solo los que son a imagen del Señor nos podremos amar. Los demás no nos amarán. Y qué terrible es que un hombre o una mujer se case con un hombre que no sea imagen y semejanza del Señor. Por eso es que la Biblia dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Un incrédulo no es simplemente alguien que no cree. Un incrédulo es alguien que no es como él, o por lo menos que no está entendiendo que la meta es ser como él. ¿Cuál es la lucha, hermanos, digamos, en la familia? O la lucha de hombre con hombre, o de reino contra reino, o de nación contra nación. ¿Cuál es la lucha? Lo justo contra lo injusto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la frase de alguien, que alguien le diga: es que no es justo, esto no es justo, no es justo lo que me está pasando, no es justo? Claro, seguro que tiene razón. Porque si un hombre, hermano, es justo y la mujer no es justa, entonces no es justo lo que le está pasando. Necesitamos un hombre justo y una mujer justa. Necesitamos un hombre santo y una mujer santa. Necesitamos un hombre sin mancha y sin arruga y una mujer sin mancha y sin arruga. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, y Él lo quiere hacer. Y a eso es que Él, hermano, nos llama a orar. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, oramos por todas las demás cosas y se nos olvida orar por lo que realmente deberíamos orar. Lo que hay que pedir no lo pedimos, y lo que no hay que pedir sí lo pedimos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura? Pero la gente, hermano, ora por las añadiduras: plata, casa, carro, comida, ropa, viaje, etcétera, y que lo demás venga por añadidura, y así no es. Por eso, hermano, podemos tener una iglesia con las añadiduras, pero no tenemos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Porque eso sí hay que pedirlo, eso sí hay que orar. Yo creo que Nicodemo, la noche después de que Jesús le dijo lo que le dijo, seguramente Nicodemo se fue a su casa y dijo: wow, dijo el Señor que si yo no nazco de nuevo no puedo entrar al reino de los cielos. Y yo, que pensaba que era de lo mejorcito, que ya estaba listo para irme. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Algunos se molestan y no hacen nada. Siguen en su tontería, en su necedad religiosa. Otros bajamos la cabeza y le decimos: Señor, si tengo que nacer de nuevo, yo no sé cómo hacerlo. Nicodemo le dijo: Señor, yo no sé cómo. Y Jesús le dijo: el viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene. Así son los que nacen del Espíritu. ¿Cómo nació usted, hermano, en su vida natural? Usted ni sabe, usted simplemente existe. Pero hubo todo un trabajo, hermano. Un hombre sembró una semilla. Su papá sembró una semilla. La sembró en tu mamá. Y salió usted y salí yo. Don José Marín, mi papá biológico, sembró una semilla en mi madre biológica, doña María. Y salí yo. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no tuve que hacer nada. Si no hubiera sido por eso, yo no existiría. Así es el que nace de nuevo. Es una obra exclusiva de Dios. Pero que ahora nosotros, hermanos, tenemos que decirle: Señor, hágase en mí, cúmplase en mí tu voluntad. Y retomando otra vez lo que les decía del Padre Nuestro,
Entonces Jesús les dijo, entre las cosas que les enseñó a los apóstoles a pedir, lo que Él quiere que pidamos, le dijo, venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Tal vez usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, pero Él sí sabe cuál es. Repito, no es decirle, Señor, es tu voluntad que me case o no me case. Señor, es tu voluntad que coja este trabajo o no coja este otro trabajo. En 40 años, hermanos, que yo tengo de ser pastor, yo he casado a un montón de gente. Y a todos ellos siempre les hacía una pregunta y se la sigo haciendo. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que ustedes se casen? Sí, claro, lo duda. Estoy seguro que es la voluntad de Dios. Y un montón de esos están divorciados, hermanos. Un montón de esos están divorciados. Nosotros, hermanos, yo creo que en estos asuntos sentimentales, usted tiene que elegir. Usted tiene que decidir. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se casaron por una profecía que les dieron? Violando todos sus gustos. ¿Le gusta a su esposa? Usted dice, wow, uy, sí, es que mi esposa me gusta. Ok, ve, hermano. ¿Le gusta a su esposo, hermana? Y usted dice, sí, la verdad es que sí, todavía yo lo veo y me gusta. Ve. Pero, no es suficiente con que me guste. No es suficiente con que lo vea bonito o la vea bonita. Necesitamos la obra de Dios en nosotros. Necesitamos que el Señor haga la voluntad de Él en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo una. ¿Se acuerdan que comencé hablándoles del propósito de Dios que es uno para todos? Bueno, la voluntad de Dios es la misma para todos. Esto es muy sencillo, hermanos. Si todo lo entendemos, entonces, hermanos, le vamos a hacer una oración al Señor que el Señor no se va a tardar en responderla. Y si la hacemos con entendimiento, hermanos, ¿saben por qué? Porque hay un montón de personas, hermanos, que oran y no saben ni lo que están pidiendo. ¿Se acuerdan, hermanos? Romanos capítulo 8 dice, ¿cómo orar? ¿Cómo conviene? No sabemos. Claro, hermano. Y entonces las personas creen, hermanos, que yo tengo que orar, que todo lo que yo oro es agradable al Señor. Y se la pasan, hermanos, piden y no reciben nada. Porque no se han podido humillar a decirle, Señor, enséñame a orar. O más bien, Señor, ora por mí. Por eso es que dice que el Espíritu del Señor nos enseña cómo orar, porque cómo orar no sabemos, no entendemos, pero el Espíritu dice, intercede por nosotros. Y cuando el Espíritu comienza a interceder por nosotros, lo que Él está pidiendo es la obra de Cristo en nosotros. Porque Él no está preocupado, hermano, por arreglar esto o por arreglar lo otro. Él está interesado, preocupado, hermano, porque usted y yo seamos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Porque lo demás no serviría para nada. Tener cualquier otra cosa, recibir cualquier otra respuesta, hermanos. Si no somos santos, sin mancha y sin arruga, una obra que solo Él puede hacer, todo lo demás no sirve para nada. No tiene sentido. Y cuando tú aceptas en tu corazón que la voluntad de Dios es que usted se vuelva como un niño y que usted sabe que no se puede. Bueno, digo yo que seguro usted quiere volverse como un niño. Yo sí, porque Jesús dijo que si no me vuelvo como un niño no entro al reino de los cielos.
O usted piensa que sí, hermanos, que por ser miembro de una iglesia, que por orar mucho todos los días, hermanos, que porque nos hicimos miembros de una iglesia local, practicando todas las normas de esa iglesia local, que ya entramos al reino de los cielos. Hermanos, entrar a una iglesia física, local como esta o cualquier otra, no es entrar al reino de los cielos, hermanos. La única manera de entrar al reino de los cielos, la dimensión espiritual de Dios, es volverse como un niño. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. Ustedes no han visto dos chiquitos, dos niños inocentes, hermanos, jugando. Se abrazan, se besan, no hay malicia, no hay, hermano, ellos son puros, ellos no son maliciosos. Entonces usted se imagina, hermanos, una familia donde todos sean hechos como niños, comenzando con papá y mamá. Que Dios, hermanos, nos haga entender en esta mañana la necesidad que tenemos de que Él nos prepare para Él. De que Él nos haga a su gusto. De que Él nos haga a su manera. No se trata, hermanos, de agradar a la gente. Él no nos hace a nosotros agradables a las personas. Él no me hizo a mí para mi esposa, ni a mi esposa la hizo para mí. Él nos hace a nosotros para Él. De hecho, hermanos, la palabra libertad, libertad o librar o salvar, que son sinónimas, lo que significa es, voy a leérselo, lo apunté. La palabra salvar o librar es sacarlos para sí mismo, es comprarlos para Él. Hermano, a veces uno va a comprar algo para varios, pero muchas veces usted va a comprarse algo para usted. Y usted dijo, eso me lo compré para mí. Él nos compró o nos salvó para Él. Por eso Pablo dijo, si vivimos para Él, vivimos. Cuando usted entienda que usted fue comprado para Él y que te está preparando para Él, hermano, a usted no le va a preocupar lo que la gente piense de usted o lo que la gente diga de usted. Porque Dios no lo está preparando a usted para que usted le agrade a alguien. Lo que pasa es que cuando Dios, hermanos, está haciendo la misma obra en la familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, entonces nos entendemos. Y entonces sabemos que todos estamos siendo preparados para Él, que a todos nos ha salvado. La palabra salvar es como meter la mano, hermano, y sacar algo para Él. Digo, eso lo saco y eso es para mí. Me pertenece, es para mí, para mi satisfacción, para mi alegría, para mi gozo. Conceptos que nosotros, hermanos, en la vida los hemos vivido y los experimentamos todos los días. Hay cosas que usted dice, a mí qué me importa si a usted no le gusta, a mí sí me gusta. A mí sí me agrada. La sombra y el tipo que tenemos de Adán y Eva, hermano, es que cuando Adán vio a Eva, dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella fue formada de la misma carne de Adán. Y entonces para Adán era como verse a sí mismo. Adán se miraba al espejo y él mismo se sentía agradable de él mismo. ¿Cuántos de ustedes se sienten agradables de usted mismo? Pues es posible, hermano, que muchos no se sientan agradables.
Adán, hermanos, se sentía agradable, se veía muy agradable a sí mismo. Y cuando vio a Eva, que había sido formada de su propia carne y hueso, la miró y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, lo que él estaba diciendo es: me agrada, es que es como yo. Bueno, hermano querido, eso es lo que Cristo quiere hacer, hermano, con aquellos entendidos que se rinden a Él. Hermano, eso es lo que significa una iglesia sin mancha y sin arruga. Algo que a Él le agrada, que cuando Él la termina dice: wow, es como yo. Se parece a mí, tiene mi misma santidad, tiene mi misma pureza, tiene mi misma hermosura, tiene mi misma integridad. Es pura y sin mancha, es santa, es recta. Si entendemos esto, hermanos, entonces esta iglesia de Cristo que dice Efesios, dice que la compara, dice que las mujeres deben obedecer al marido como Cristo amó a la iglesia, como la iglesia obedece a Cristo, perdón. Claro, hermano, la iglesia de Cristo, la que Él está formando, es algo, es una que es obediente a Él. Y luego dice: y el marido debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Claro, la iglesia que Cristo, hermano, está formando es una iglesia que ama al marido que es Cristo. Entonces la iglesia de Cristo ama a Cristo y obedece a Cristo. Y si esta obra es hecha en cada uno de nosotros, la iglesia, esa misma réplica es la misma réplica para la familia o para el matrimonio. ¿Sí me entendieron, hermanos? ¿Seguros que me entendieron? Bueno, si no me entienden, hermanos, por lo menos crean. Y dígale: Señor, haz esa obra en mí. Hágame a tu gusto. Hazme a tu manera. Que Dios haga esta obra, hermanos, en cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración. Que Dios, hermano, haga de cada uno de ustedes esa iglesia santa y sin arruga. El Señor no nos mide por sexo. Para el Señor, el hombre y la mujer somos iguales. Que Dios haga esto con usted. Una mujer santa, sin mancha y sin arruga. Un hombre santo, sin mancha y sin arruga. Una mujer como un niño o un hombre como un niño. Ese niño, hermanos, inocente. Ese niño manso. Ese niño puro. Ese niño que sí puede entrar al reino de los cielos. En verdad os digo, dijo Cristo, que si no os volvéis como un niño, no entraréis. Y cada uno de nosotros, hermanos, me perdonan la palabra, pulseándola para ver si podemos entrar. Si nos hacemos como un niño: yo voy a tratar de ser bueno, yo voy a tratar de ser manso y hermano, y tratamos humanamente de ser así, para que al momento explotemos, hermanos, y se vuelva a salir cosas feas de nosotros. Mejor entréguese a Dios. Mejor ríndase a Dios. Y dígale: Señor, yo no puedo hacerme como un niño. Sin embargo, tú dijiste que si no me hago como un niño no puedo entrar al reino. Y yo sí quiero entrar, Señor, pero ¿cómo hago? Y entonces es cuando la gracia maravillosa de Dios entra en acción. Y el Señor te dice: tranquilo, yo lo haré por ti. Yo lo voy a hacer contigo. Eso fue lo que entendió Pablo. Pablo llegó a la conclusión de que la iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, tenía que ser la obra del mismo Cristo. ¿Verdad? Pablo entendió que era Cristo el que se estaba preparando él, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Jesús aquí en Mateo 18 no da la clave.
pero la da más adelante a través de Pablo, que él se está preparando para él mismo. Ahora le pregunto, ¿usted quiere que Dios haga esa obra contigo? Hermano, ¿usted quiere que Dios haga esa obra contigo? ¿De verdad quiere usted que el Señor te haga santo y sin mancha? ¿Que el Señor te vuelva a ser como un niño? ¿Que el Señor te haga nuevo? O como se lo dijo a Nicodemo, que nazca de nuevo. Nicodemo, así como estás no puedes entrar. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que volverte como un niño para que puedas entrar. Y ahora nuestro querido y amado apóstol Pablo nos dice cómo es el proceso, cuál es la manera, cómo es que se lleva a cabo eso. Y dice que nuestro Señor quería una esposa para él, una esposa santa, sin mancha y sin arruga, perfecta. Y entonces, hermanos, él se dispuso a preparársela. Él dijo, yo me la voy a hacer como yo quiero. Y te buscó a ti. Y entonces, hermanos, Él quiere hacer eso contigo. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el propósito de Dios. El mismo para todos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Tienes que hacerte como un niño. ¿Quieres realmente ser la esposa de Cristo? Él te tiene que preparar al gusto de Él. Termino con esto. ¿Acaso, hermanos, acaso nosotros, hermanos, los casados, muchas veces los conflictos, hermanos, son porque yo quiero que la mujer sea como yo quiero y ella quiere que yo sea como ella quiere y no se puede, ¿verdad? Y nos peleamos por eso. ¿Por qué no dejamos que el Señor haga esa obra? Entonces la hará a ella perfecta y a mí me hará perfecto. Y yo podría amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y mi esposa me podrá obedecer a mí como la iglesia obedece a Cristo. Lástima, hermanos, porque esto yo no lo entendí durante muchos años atrás. Lo entendí, lo vengo entendiendo de unos años para acá. He venido entendiendo la obra de Cristo. Antes yo pensaba, hermanos, que yo era el que tenía que hacerme bueno. Que yo era, hermanos, el que tenía que esforzarme por ser el mejor. Y por querer ser el mejor, hermano, comencé a dañar a la gente. Dañé, le hice daño a mi esposa, le hice daño a mis hijos y le hice daño a otras personas. Usted también, no me culpe porque usted también lo ha hecho. Usted también le ha hecho daño, hermanos, a muchas personas. Usted ha dañado gente. A pesar de que tal vez tienes 30 años de que Cristo vino a tu corazón. O 20 años o 10 años son. Pero hermanos, paremos eso ya. Sometámonos a Dios. Y permitamos a Cristo formarnos a su imagen y a su semejanza. Y entonces, hermano, usted va a ser un padre maravilloso. Pero solamente serás maravilloso para los hijos que están experimentando lo mismo. Serás un esposo maravilloso, pero solamente serás un esposo maravilloso para una esposa que está experimentando lo mismo. Serás una esposa maravillosa para un esposo que está experimentando lo mismo. Porque solo los santos disciernen los santos. Solo los puros disciernen los puros. Solo los rectos disciernen los rectos. Solo el recto se siente bien con otro recto. Solo el santo se siente bien con otro santo. Porque el impío no se siente bien con el santo.
El malo no se siente bien con el bueno, a menos de que Dios ya esté tratando con él. El impío no se siente bien con el puro, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. La luz tiene comunión con la luz y las tinieblas con las tinieblas. Imagínense, hermanos, una familia donde unos pocos son tinieblas y otros pocos son luz. ¿Se imagina? Una iglesia donde unos son luz y otros no son luz. Unos que están siendo convertidos en santos y sin mancha y otros nada. Por eso tenemos que entender que el propósito de Dios es el mismo para todos los hombres. Planes muchos, propósito solo uno. ¿Y cuál es el propósito? Que usted y yo seamos santos y sin manchas delante de Él. Pero no es mi obra, debo serlo. Pero ya, hermanos, me entendí, se lo estoy tratando de hacer entender a ustedes. Sé que así debe ser, que debo ser santo, sin manchas, sin arruga. Que debo ser perfecto. Que debo hacerme como un niño. Ya lo entendí. Pero también entendí que si Él no lo hace en mí, yo no lo puedo lograr. Por eso cada día le digo al Señor: Señor, hágase en mí tu voluntad. Él sabe, y ya yo sé, si usted se va de acá sabiendo que la voluntad de Dios es hacerte santo, puro y sin mancha, cuando usted le diga: Señor, haz en mí tu voluntad, entonces, hermano, Él hará en ti su voluntad. Póngase de pie.